Buenas tardes, profesor. Este es nuestro proyecto del turno vespertino Grupo B, de la materia de cálculo diferencial. Nuestros integrantes son Eric Pérez Castillo, Braulio Román Hernández, Iván Sánchez Valera, Carlos Ariel Maceda García, Héctor Manuel. Ahora les voy a decir un poco de la evolución del cálculo. A grandes rasgos podemos decir que el cálculo inicia desde épocas muy antiguas, con los griegos quienes abordaron diferentes problemas matemáticos. En particular estaban interesados por resolver problemas clásicos, como era el cálculo de áreas, y en otro era el trazo de tangentes. Ahora, ¿cuál fue la evolución del cálculo diferencial? El cálculo diferencial se origina en el siglo XVII, al realizar estudios sobre el movimiento, es decir, estudiar la velocidad de los cuerpos al caer al vacío, ya que cambia de un momento a otro. La velocidad en cada instante debe calcularse teniendo en cuenta la distancia que recorre en un tiempo indefinidamente. Ahora, ¿cuál es la importancia del cálculo? Su gran importancia radica en el hecho que nada en el universo es estático. Por ejemplo, el mismo planeta Tierra está en constante movimiento. De ahí ya la importancia de la rama de la matemática, que nos permite estudiar los cambios y movimientos presentes en el universo. Ahora, ¿cuáles fueron sus creadores del cálculo? Leibniz fue uno de los más importantes. En el último tercio del siglo XVII, Newton en 1666 y Leibniz en 1675 inventaron el cálculo de forma independiente. Ahora, Leibniz y Newton unificaron y resumieron en dos conceptos generales: el de integral y derivada, la gran variedad de técnicas diversas y problemas que se abordaron en métodos particulares. algunas de las áreas en las que se aplica. Se puede decir que empezamos con el área. El área es una medida de extensión de una superficie expresada en unidades de medida, denominadas unidades de superficie. El área es un concepto métrico que requiere que el espacio donde se define se especifique una medida. La segunda área donde se aplican los límites son en el parámetro. Un parámetro es una constante o una variable que aparece en una expresión matemática y cuyos distintos valores dan lugar a distintos casos en un problema. El tercer área que se ocupa es en la química, ciencia que estudia la composición y las propiedades de la materia y de las transformaciones. ¿Cómo se clasifican los límites en cálculo diferencial? Una sucesión puede tener un límite finito, que significa que es una sucesión convergente. Infinito, una sucesión con límite infinito, o simplemente no tener límite. Hay muchos límites de una sucesión de gran importancia en el cálculo matemático, como por ejemplo el número e. ¿Cuál es la clasificación de los límites? Pueden ser orográficos o secos. Yo les daré un ejemplo en la naturaleza, que son los hechos por las divisorias de las aguas, las montañas, las cordilleras, entre otros accidentes geográficos o hídricos. Por ejemplo, otros ejemplos pueden ser los cursos de agua, como fluviales, que son los ríos, los lagos, y los marítimos, que son los mares. ¿Cuáles son los tipos de límites de funciones? Existen dos tipos de límites. Una es los laterales. El límite lateral por la izquierda y el límite lateral por la derecha. El límite lateral de la función por la izquierda se expresa con un signo de menos en el punto donde se analiza el límite, y por otro lado el límite lateral por la derecha se indica con el signo más. Ahora les voy a explicar qué se entiende por los límites en cálculo diferencial. El concepto de límite es la base fundamental con la que se construye el cálculo diferencial. También es el cálculo diferencial y también el integral. Informalmente hablando, se dice que el límite es el valor al que tiende una función, cuando la variable independientemente tiende a un número determinado o incluso al infinito. Límites divergentes o dorsales. El movimiento es de separación. Los límites convergentes o fosas, el movimiento es de aproximación. Límites o fallas transformantes, el movimiento es paralelo. Ahora, ¿cuáles son los elementos de un límite? Es importante que consideremos que cuando se habla del concepto de un límite se tienen en juego los siguientes elementos, que es un punto o sobre el eje de las X,
un punto L sobre el eje de las Y. Una función f como los valores reales de la variable real que puede o no estar definida en El límite de una función de x, es el punto x, es el valor al que se acercan las imágenes. Las y las x se acercan al valor de x. Hola, soy Braulio y voy a explicar un ejemplo sobre límites. En este caso tenemos que sacar las raíces cuadradas de los dos valores. O sea, la raíz cuadrada de x cuadrada es x. La raíz cuadrada de 9 es 3. Después de eso tenemos que poner límite es igual a 3. Siempre hay que poner el límite y su valor hasta que tengamos el resultado de todos. Entonces, ¿qué es? Límite es igual a... Tenemos que poner paréntesis, x y x, menos más. O sea, el valor, las dos de estas más o menos, no depende de dónde las pongas, siempre va a ser lo mismo. O sea, va a ser x menos 3 y x más 3. Son los valores que hemos sacado acá arriba. Sobre la determinación que está acá, que es x menos 3. En este caso, como los dos valores son iguales, los dos se cancelan. Y ya, como ya tenemos que poner límite es igual a 3. Es igual a... Sustituimos los valores de x, que es 3. Es 3 más 3, que es igual. Como ya encontramos el valor del límite, solo ponemos que es igual a 6. En este caso te tienen que poner que se divide entre 1, pero 1 siempre es neutro. Y si lo divides entre 1 siempre va a ser el mismo resultado. Entonces se salta ese paso. Entonces el valor del límite es 6. Y eso es todo. Ahora vamos a comenzar con el segundo ejemplo, que es factor común. Okay. Empezamos, antes de encontrar el factor común, vamos a hacer rápido un cálculo rápido. En este caso, vamos a sustituir x2 al cuadrado es 4 y x2 es 2 por 2, 4. Sigue siendo 4 y en este igual 4. Se divide, es igual a 0. Okay. Entonces el factor común que tenemos que, como acá tenemos dos valores repetidos, ya sea x o ya sea 2, tenemos que dividirlo entre x. Entre x cuadrada es igual a x. Seguimos poniendo límite es igual a 2. Abrimos paréntesis. X sobre x, menos x2 sobre x es 2. Y seguimos poniendo el valor que tenemos aquí abajo, que es x sobre 2. Aquí, como encontramos la determinante parecidas, se vuelven a eliminar. En este caso, como ya sabemos que el límite que es estilo por 2 es x sobre 1, que es igual a 2 sobre 1, que sería 2. Ese es el ejemplo de factor común. Es el tema del límite se acerca a infinito. Cuando el límite se acerca a infinito, siempre nos va a dar el mismo resultado, que es infinito. No importa si sea multiplicación, resta o lo que sea, nos va a dar infinito. Por ejemplo, en este caso, cuando el límite se acerca a infinito, es infinito al cubo, que más o menos sería así: infinito por infinito por infinito. ¿Qué nos va a dar como resultado? Nos dará un resultado exactamente igual, infinito. Ahora en este caso es exactamente lo mismo, pero en lugar de ser 3, como está elevado a la 5, se le aumentan 2, que sería por infinito por infinito, que nos da igual, exactamente nos da el mismo resultado anterior, que es infinito. Entonces el resultado de esta operación sería infinito, como en esta anterior.
Otro caso que puede haber de límites es cuando la x tiende a ser infinito. En esos casos lo que se tiene que hacer, aquí tenemos un ejemplo que es x al cuadrado menos 3x. Lo primero que se tiene que hacer es sustituir las x por el infinito, por el límite que es infinito, por ejemplo. Entonces sustituimos la x al cuadrado es infinito. Espérenme que no me sale. Infinito al cuadrado. Ya sustituimos la primera x. Ahora sigue 3 y sustituimos la x. Por infinito. En este caso se hacen las operaciones. Infinito al cuadrado, pues es un número mayor, entonces se pone como infinito. Recordando que lo que les mencioné hace rato, que todo número multiplicado por infinito da infinito. El siguiente paso es multiplicarlo. 3 por infinito, pues es un número infinito, es muy grande, entonces se puede poner como infinito. Y respeta la ley de signos, que es menos, y ya infinito. En este caso, pues no se sabe si es positivo o negativo. En este caso hay que buscar la que tenga el exponente mayor, que es x al cuadrado. Entonces, se podría decir que el resultado es positivo e infinito.